3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos tras la información. Paco Bermúdez toma los mandos de nuestro mágico sonido. Tenemos todavía casi una hora para disfrutar del mundo del misterio aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. 137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir, y muchos temas nos esperan. Os invitamos a un viaje a ir a Suecia, a conocer algunos aspectos desconocidos, extraños, misteriosos de Suecia. Pero antes, recordaros la próxima cita del Espacio en Blanco con esa información que os damos. Siguiente cita del Espacio en Blanco, próximo fin de semana, lo venimos anunciando. Vida después de la vida es nuestro lugar de encuentro. Rafa Campillo, su organizador. Buenas noches, Rafa. Última semana, ¿verdad? Sí, última semana, ya quedan muy poquitas plazas. Buenas noches y bueno, pues deseando que llegue el fin de semana, o quizás que mejor deseando que llegue el lunes después del fin de semana, porque bueno, el para trabajo, descansar, ¿no? Sí, dice la gente, yo estoy deseando que llegue el día, yo también, pero el día después, ¿no? Sí, señor, os pegáis una buena paliza. Hoy he estado viendo el patio de butacas y todo el esquema que hay de entradas, muy poquitas quedan. Última oportunidad para nuestros oyentes, si quieren ir a ese congreso, el más importante que se hace en toda España. Casi 1000 plazas eran, Rafa. Sí, estamos 900 y pico ya, casi. Vamos a ver si conseguimos completar las 1000 plazas, pero en cualquier caso pues podemos considerarlo ya como un éxito de asistencia, como todos los años suele ser. Sí, señor. El beneficio este año, lo recaudado para el Padre Ángel, a beneficio de los refugiados de Siria, que nadie se acuerda de ellos últimamente, ¿verdad? Han dejado de ser noticia. Sí, es una pena, pero es así. Por desgracia van a haber más refugiados en otras guerras y bueno, pues hay que hacer algo. Miguel, tenemos que movernos. Yo creo que es una oportunidad que ese dinero de todos los asistentes vayan a esta ocasión para esas personas. Sí, señor, ese es el primer objetivo. Y el segundo, como decía, hay una cosa que he escrito, hay otro personaje de lujo. Se nos ha colado un ángel entre los invitados que van al programa, María, ¿verdad? Sí, María es un ser muy especial que va a estar aquí con nosotros poquito tiempo, va a estar media hora nada más, pero va a ser suficiente para que la conozcamos. Es un ser iluminado, un ser muy especial, y bueno, como él hay muchísimos niños que están sufriendo también enfermedades raras, y bueno, pues es una oportunidad también que vamos a tener para ayudarla. Vamos a hacer sorteos, pues no quiero decir nada porque van a haber muchas sorpresas, tú lo sabes, y vamos a dejarlo para que la gente que asista al congreso pueda disfrutar de María y de todas las sorpresas que tenemos preparadas con respecto a ella. Vale, pero déjame que diga algo, ¿vale? Sí, di lo que quieras. Vale, con una pequeña aportación, aparte de esa entrada que ya es importante, vais a poder entrar en un sorteo de cosas increíbles, viajes, teléfonos seguramente y muchas más cosas, pero tendréis que ir al congreso para comprar esa papeletilla. Servirá para ayudar a María y a esa niña especial que está por ahí. ¿Vale? ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto. O sea, de eso se trata, de terminar la campaña de ayuda a María, pues con la colaboración de todos los asistentes, pues vamos a sortear un montón de libros, lotes, viajes, bueno, increíble. Sí, señor, no se pierdan estar en ese congreso con invitados, Marilyn Rosner, entre otros, Miquel Lizarralde, ¿quién más? Sí, el doctor Cabuli, José Luis Cabuli, Susan Power, Miguel Pedrero, bueno, Robert Hyde Corson, que va a dar un concierto el sábado por la tarde. Como siempre, pues un grupo de conferenciantes, de músicos. Hay cosas que no puedo decir porque son sorpresas, y bueno, pues vamos a dejarlo estar ahí, siempre con la duda de que no lo vamos a encontrar, pero os puedo asegurar a todos los que vais a asistir al congreso que bueno, que os voy a tocar el corazón otra vez con cosas muy sensibles, y yo creo que ese recuerdo lo tenéis siempre, ¿no? El congreso de Albacete. Vida después de la vida, ¿qué año hacemos ya? Que nunca me acuerdo. Pues mira, precisamente ahora mismo estoy en Córdoba, porque no lo suelo hacer, por supuesto. Yo creo que es la primera vez que lo hago. He venido a Córdoba a entregar las entradas a una persona que ha estado 9 años yendo al Congreso, una historia muy especial, que no quiero decir nada de ella, porque imagino que tú lo harás. Y bueno, pues he venido a Córdoba a entregarle las entradas porque esta persona cumple 80 años, tiene una vida muy especial, con unas condiciones increíbles, y bueno, pues es una manera de agradecer. A mí me gustaría llevar las entradas a todas las personas que han asistido tantos años, porque hay muchísimas personas que están desde el principio, pero bueno, para que veas que hay gente que bueno, que están todos los años en los congresos y que les ha cambiado la vida, y eso es importante también, saber que con este congreso estamos ayudando a personas a recuperar esa fe, esa confianza, y sobre todo ayudarles en periodos de duelo, ¿no? Cuando pierden a seres queridos. Vida después de la vida, buscando respuestas y dando esperanza. ¿Forma de contacto todavía para conseguir esas plazas que quedan, Rafa? Sí, pues hay una página web que es www.vidadespuesdelavida.es,
y bueno, pues es muy sencillo. En el apartado de inscripciones viene todo el proceso para inscribirse, aún está a tiempo, aún quedan plazas, poquitas, pero quedan, y es una oportunidad de no perderse este congreso, que bueno, lo hacemos con todo el corazón, pero sobre todo lo que sí garantizamos son sorpresas y muchas emociones. El acontecimiento en el mundo del misterio más importante en el mundo de los congresos. www.vidadespuesdelavida.es. Rafa, te veo. Bueno, y el espacio en blanco que haremos allí. Bueno, por supuesto. Invitamos a todos los oyentes a que estén con nosotros a partir de las 10. Va a ser un falso directo y a partir de las 10 podrán ver cómo hacemos el programa. Fuerte abrazo, te veo el sábado, el viernes. Nos vemos prontito. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Espacio en blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Saludos al programa Espacio en Blanco, que se difunde en el hermano país de España, de parte de Danilo Rodríguez, nombre ceremonial Jaguar Negro. Desde Albacete os invitamos para estar la próxima semana junto a nosotros. A partir de las 10 es la cita. Nos vamos a los países del norte, Suecia, un país lleno de misterio. Nuestro siguiente invitado nos da datos, ya veréis. Una figura fantasmagórica moviéndose por la habitación. Una puerta que se abre sola. Un repentino descenso de la temperatura. Muchos creen que se produjeron sucesos violentos o trágicos en ese lugar. El suicidio, la muerte e incluso el asesinato pueden atrapar espíritus perdidos que han muerto y son incapaces de asimilarlo. El caso más conocido lo experimentó la familia Ladd en su hogar de Amityville en 1975. Voces incorpóreas. Objetos que se mueven solos. Incluso espíritus demoníacos tomando la forma de animales o niños. Solo pasaron 28 días en la casa y experimentaron gran cantidad de fenómenos. Esta fotografía la hizo un equipo de la televisión local cuando la familia Ladd se marchó. Parece que hay un fantasma de un niño. Mientras sigue sin explicación, muchos creen que es la prueba de que la casa ha sido tomada por los no muertos. La casa está considerada como la más diabólica de la historia. Hay muchas más por el mundo, a veces lugares terroríficos, llenos de enigmas. Nuestro invitado está realizando una investigación sobre ellas. De viaje por todo este periplo, Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, un honor estar aquí en vuestro programa. La verdad que soy un fan de hace muchísimos años, aunque con el transcurso del tiempo, la verdad que lo escucho mucho más en los podcasts que de madrugada, que es lo que más me gusta, ¿no? Pero me suelo quedar dormido. Y es una pena porque es uno de los mejores programas que yo he escuchado, porque se mira el mundo de un punto de vista muy poco ortodoxo, y eso siempre es interesante. Gracias. Déjame que te presente. Licenciado en Filología Inglesa, articulista, presidente de los datos que me has pasado, presidente de honor de la Orden de los Poetas Malditos de los Caballeros de Alborán. Qué bonito. Sí, es una orden de caballeros malditos, de poetas, que, en fin, somos una orden que pretende, pues, de alguna manera, crear cosas bellas, ¿no? En el mundo que siempre hace falta. No hace falta. Y has escrito novelas como Memorias de un prepucio colorado y Misterio en Maro, qué curioso. Y ahora has comenzado un viaje iniciático buscando lugares malditos, hospitales, todo tipo de sitios donde haya cementerios, hoteles, castillos, donde haya misterio. Sí, la verdad que es curioso, ¿no? Porque desde que yo era muy jovencito siempre me había traído mucho el tema del misterio, ¿no? Y bueno, he terminado haciendo novelas como Misterio en Maro, que lo publica ahora la editorial Quiado, ¿no? Y siempre me había preguntado por qué me gustan tanto estas historias, ¿no? Y yo creo que porque, en mi opinión, en nuestra opinión, todos aquellos que nos gusta el misterio es porque hemos pasado de alguna manera un cierto terror de pequeño. En mi caso no es una excepción,
Yo vi una serie de miedos infantiles provocados por unos asuntos que tuvieron que ver con mi madre. ¿Nos puedes contar? Sí, yo era muy pequeño y había un señor, mi madre, está mal que yo lo diga, pero una señora muy guapa, y en fin, pues levantaba pasiones. Y recuerdo que había un señor que cada vez que mi padre salía a trabajar de mañana, este señor pues llamaba a mi madre, un señor muy educado, y le decía a mi madre cómo había vestida, lo que había comprado en el mercado, si había estado en una tienda, etcétera. Que evidentemente a mi madre le provocaba una serie de terrores que me los pasó a mí. Y yo era un niño que aquello se arregló finalmente, ¿no?, con la intervención de la policía. Yo era un niño que tenía muchísimos miedos y crecí pues con una serie de terrores hasta que un día decidí que el miedo iba a llamar a mi puerta, pero no iba a encontrar absolutamente a nadie. Y digo que el hecho de que ya me haya gustado siempre el tema del terror es porque cuando uno se enfrenta a una novela gótica, a una película de terror, podemos experimentar de alguna manera ese miedo, ese terror que experimentamos de niños, pero lo podemos vencer. Y creo que ese es el origen de mi gusto por las cosas truculentas, ¿no? Y de ahí nace pues las novelas que estoy escribiendo y por supuesto este proyecto que tiene dos patas. Por una parte, pues recorrer todos los lugares del mundo, empezando por Europa evidentemente, porque estamos en España, en Europa, y en segundo lugar pues recorrer y recuperar toda esta memoria europea y también hispanoamericana sobre las leyendas, las casas de fantasmas, espectrales, etcétera, ¿no? Y ahí nace el proyecto. Y este año pues hemos empezado por unos lugares bastante poco conocidos para el gran público español y hispanoamericano, que es Escandinavia. Es un lugar, para el que hoy no lo conozca, bastante interesante. Ahora nos vas a contar alguna historia de ahí, ¿te parece? De acuerdo. Espera un poquito. Enfrentándote al miedo, fuiste capaz de vencerlo. Y ahora te lanzas a buscar los miedos más quizá profundos que tienen los seres humanos en lugares donde tienen un concepto diferente del que tenemos en España, ¿no? Ahí en el norte de Europa, en Gran Bretaña, en algunos otros sitios, tener un fantasma da caché al edificio, a la casa, a la familia, ¿no? Exacto. Fíjate, perdona que te tutee, pero... No, es que si no... Es el programa que me considero casi de la familia. Lo somos, así que por favor... Y bueno, pues sí, en Suecia, en toda Escandinavia, en Irlanda, yo he vivido en estos países, en Irlanda, en Inglaterra, en Dinamarca, y tienen una relación muy especial con el misterio. Tanto es así que no tener o contar con un fantasma, un espectro en casa, te da cierto caché. Yo hace años, sabiendo de esta creencia que tenía la gente por las historias de fantasmas, organizaba un ghost tour en el cementerio inglés de Málaga, un sitio bastante mágico. Y tuve que poner fin a ese proyecto, que por cierto funcionaba muy bien desde el punto de vista turístico y tal, en un sitio mágico, porque hay que recordar que el cementerio inglés de Málaga es el único cementerio no católico dentro de una urbe no española, y que yo por aquello de que se enterraban los muertos en la playa y de pie y desenterraban los perros, ¿no? Pero quiero decir que tomo ese ejemplo de que organizaba un tour y tuve que poner un fin a él porque los vecinos se quejaban, ¿no? Sin embargo, en Escandinavia y en países como Irlanda esto es una cosa que se ve desde otro punto de vista, ¿no? Se acepta como algo normal, natural, y siempre es bonito tener un fantasma en casa. La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche con Sergio Calle, que nos va a llevar a conocer algunos de esos sitios fantásticos. Vamos a Suecia. El primero que tengo por aquí, Frammengarden. Así se... Frammengarden, sí. ¿Qué pasa aquí? Cuéntame. Eso es un sitio muy especial, pero también muy triste. Es un lugar en el que tuvieron lugar varias muertes bastante terribles, ¿no? ¿Es un hotel? ¿Es una casa? ¿Es un colegio? No, eso es un hotel. Es un hotel. Un hotel. Es una... pues claro, cualquier persona puede alojarse allí. De hecho, yo pasé una noche entera, yo solo, en lo que llaman la habitación de la muerte. Porque allí dos chicos, una chica y un chico, Kerstin Erik Dotter y Nils Eriksson, encontraron la muerte porque los emparedaron allí, nadie sabe exactamente por qué, y murieron de hambre.
Murieron de hambre. Uh-huh. ¿De cuándo estamos hablando, Sergio? Bueno, estamos hablando del siglo XIX. Ya. Aunque el edificio data de 1700, pero eso ocurre en el siglo XIX. Aquí es cierto que hay algunas dudas con relación con esas dos muertes, pero a mí me aseguran que es el siglo XIX. Y yo paso una noche en este lugar que, entre otras cosas, desprende muchísima tristeza. Es un lugar muy especial donde yo estuve acompañado la segunda noche por un equipo de parapsicólogos suecos, de que recogimos una serie de psicofonías bastante impactantes, y el lugar especialmente suma especialmente tristeza. Y recuerdo que la segunda noche pudimos ver y pudimos grabar como unas pelotas que habíamos colocado en la habitación de la muerte se movían solas, es como si los niños estuvieran jugando al fútbol en la propia habitación. Pero más que pánico, este Family Garden lo que implica, lo que resuma es una tristeza absoluta. Mucha gente puede decir, bueno, a veces estamos un poco supeditados y mediatizados por la historia que ya conocíamos, ¿no? Sin embargo, yo esa historia no la conocía. Yo, cuando hice la investigación, este fue el único lugar yo no sabía lo que había en el lugar o lo que había acontecido, y solamente después de la segunda noche de haberlo pasado me contaron lo que ocurría con este lugar, y resuma, como digo, tristeza. Y pasar una noche en Family Garden es algo muy fuerte, entre otras cosas porque estaba considerado no solamente el lugar más encantado de Suecia, sino de toda Escandinavia. Según cuentas aquí, se dan todo tipo de fenómenos extraños, voces de niños llorando, pasos, música de piano. Los niños eran muy pequeñitos cuando murieron allí de hambre, cuando los encerraron. Sí, alrededor de 10-12 años. 10-12 años. La chica era un poquito más mayor que el chico. Y lo curioso de las voces que pudimos registrar y de la música de piano, que suele ocurrir bastante a menudo, es que el piano está destrozado. Estamos hablando de un piano que tienen allí como una pieza de coleccionista, porque básicamente cuando tocas las teclas suena muy mal, porque si no está afinado, está completamente roto, pero lo tienen como una reliquia del pasado, sí, como suele ocurrir en muchísimos museos y también con algunos hoteles suecos, ¿no? Donde tener un cierto aire decadente pues parece que les gusta. Ya. Dices aquí, caminar a oscuras por los largos pasillos de Family Garden es considerado como un deporte de alto riesgo para los trabajadores de este lugar. Qué curioso. Fíjate que aquí los trabajadores siempre van de dos en dos. Nunca quieren entrar, por ejemplo, a hacer la habitación de la muerte, nunca entra nadie solo. Y por la noche aquello, en fin, de 3 en 3, cuando hay que visitar alguna cosa que pida algún cliente en el hotel, ¿no? Está considerado el lugar más encantado de toda Suecia y de toda Escandinavia. Y sin embargo ellos están orgullosos de ese sitio, ¿no? Por supuesto, ellos no lo esconden. Es decir, cuando llegas allí, pues hablas con el gerente, con el director del hotel y bueno, pues piensan que es una realidad. Y esto es muy importante decirlo, porque estamos hablando de Suecia, es un país culto, de gente leída. Es decir, esto no es historias que te cuentan exactamente unos frikis, unos tumbados de la vida. No, es gente que entiende perfectamente que puede existir una realidad, que evidentemente yo no soy nadie para decir qué tipo de realidad es, pero puedo asegurar que caminar por los pasillos de este hotel es realmente aterrador, porque uno escucha cosas muy fuertes y porque se encuentra con presencias que no solamente uno percibe, sino que las cámaras registran y las psicofonías también graban, ¿no? Y eso pues asusta aún más. Seguimos viaje, ¿te parece? De acuerdo. Vamos a Kronovals Vindkastel, no sé si lo pronuncio bien. Sí. ¿Esto qué es? Kronovals Vindkastel, sí, es un castillo es un castigo del año 1400, es una joya arquitectónica. Ahora cuando yo fui la última vez lo estaban reformando por fuera. Sí. Es una fachada preciosa. Está situado pues en la región conocida como Skåne, ¿no? Es un sitio muy conocido hoy por las novelas de misterio que se han hecho tan populares sobre la novela negra sueca, ¿no? Y es un sitio especial, ¿no? Entre otras cosas porque fue adquirido
después de que el rey de Suecia lo adquiriera en su época de mala manera, por un señor que era Hugo Hamilton, ¿no? De origen británico, católicos ellos. Uh-huh. Y aquí pues ocurrió una muerte bastante trágica cuando su hermana, que contaba entonces con 16 años, estaba viviendo un romance con el hijo del guardabosque. Y cada noche, bueno, pues... salían para verse, ¿no? Quedaban. Exactamente, pues quedaban y el hombre, el chico, pues vivía en el bosque, claramente. Entonces ella siempre pues daba un rodeo para ir a encontrarse y vivir su amor, ¿no? Lejos de las miradas inquisitivas de los demás. Pero una noche, pues parece que el amor le urgía demasiado a esta chica y decidió tomar un atajo a través del lago. ¿El lago que estaba helado en ese momento? Exactamente, estaba completamente helado, el hielo cedió y como era de madrugada, pues evidentemente nadie pudo socorrerla y pereció, ¿no? O sea, iba caminando por ahí, el hielo se rompió y cayó al lago. Exactamente, iba caminando, el agua, o sea, el hielo cedió y pues ella pues murió, ¿no? Y entonces pues ella desde entonces está apareciendo en este... Se huele tabaco, se escucha música, se escuchan conversaciones y a veces esto lo ponen en manifiesto los propios cocineros que están allí, porque de pronto son 3 personas y se asoman al comedor donde escuchan una serie de voces inexplicables y música de otro tiempo. Y eso pues es otro lugar donde los propios personas que viven en este sitio pues o que trabajan allí no quieren estar solos, la verdad. Yeah. Hay una habitación Pinot Noir, no sé si se pronuncia así. Sí, Pinot Noir es una de ellas, allí Pinot Noir, porque hay que decir que el castillo se llama en la traducción, se llama el Castillo del Vino, y cada habitación pues, el Castillo del Vino. Exactamente. Castillo del Vino. Y bueno, pues cada habitación tiene un nombre de una dominación de origen, Chardonnay, o Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, y de ahí viene esto, ¿no? Ellos tienen bastante querencia por el vino francés y también por el español, ¿no? Yeah. Y bueno, en Pinot Noir parece es el lugar un poquito más complicado del hotel porque allí parece que hay una presencia que toca a la gente mientras estás por la noche durmiendo. Sí. Wow. Sí, eso es una cosa bastante interesante, ¿no? Pero que durante un tiempo estuvo cerrada al público porque hubo demasiadas personas que se estuvieron quejando del terror que habían sentido, ¿no? Hubo una mujer actriz de teatro, que fue allí una noche y que se marchó a las 3 de la madrugada porque había una presencia, no solamente que la tocaba, sino que le retiraba las sábanas, ¿no? Y eso hizo que la mujer que no tenía, que tenía en aquel entonces, decía, los nervios no demasiado bien, pues decidiera marcharse en mitad de la madrugada, ¿no? Pero la mayoría suele resistir esto, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que esta habitación estaba cerrada durante algún tiempo. Vale, y tú puedes ir allí y decir, quiero ir a la habitación Chardonnay o Pinot Noir, y te la dan sin problema. Te la dan sin problema, hoy te la dan sin problema. Incluso, eso sí, cuando si uno la pide de noche, siempre te acompañan 2 personas, porque, bueno, como os mandé, grabamos incluso en la segunda planta donde se aparece el fantasma de Isabel Hamilton, la pobre chica que pereció en el lago. Uh-huh. Eso suele aparecer. Allí pusimos nosotros unas cámaras y grabamos una especie de aparición, una persona que de alguna manera pues movía una especie de vestido en la cámara y se ve básicamente en la parte izquierda de la cámara, lo recogió nuestra cámara. Fue realmente espectacular, ¿no? Y ahí se suelen producir muchísimos fenómenos extraños. Seguimos viaje, ¿te parece? De acuerdo. Vamos a una mina de plata. ¿Dónde está situada? Bueno, esto está en el suroeste de Suecia y es una mina de plata que, igual que ocurrió con el Castillo del Vino, también fue adquirido de mala manera por los reyes de Suecia en aquel entonces. Pues los reyes de Suecia podían hacer, como muchas partes de Europa, aquello que querían, ¿no? Y en este caso pues lo compró porque lo compró, lo adquirió de mala manera, como digo, y estuvo funcionando desde el año 1400 a 1800, ¿no? Estamos hablando de la mejor mina de Suecia. Sí.
una mina de plata que daba muchísimo y estuvo en funcionamiento hasta el año 1962. Y es una mina muy curiosa porque pues se puede visitar lo que fue la antigua mina, como es hoy una atracción turística. Sin embargo, cuando uno accede con los guías, pues siempre se pegan 3 veces en una roca antes de bajar para decirle a la dama de blanco que no es un fantasma, sino que según cuentan los suecos es una especie de presencia de espíritu extraño que vive allí y que protege a aquellos que trabajaban en la mina. Ha sido descrita como una mujer muy bella, rubia, típica sueca, escandinava, y eso sí, es una presencia que no admite ningún tipo de lenguaje chabacano, es decir, cualquier persona que diga tacos en sueco, estilo zofen o algo así que ellos dicen mucho, pues no lo tolera. Y en este lugar parece que cuando esta mujer aparece vestida de negro, es como una especie de heraldo de que algo terrible va a ocurrir. O sea, ella siempre va de blanco, pero si la ves de negro es un aviso de que algo malo puede ocurrir. Algo malo va a ocurrir, y de hecho ocurre. Estamos hablando de una mina que tiene unos 300 metros de profundidad y que se suelen producir dentro una serie de fenómenos paranormales todavía, ¿no? Sea como fuere, no hay nadie que sea creyente o no sea creyente de estos temas paranormales que entre la mina sin pegar en las 3 veces en la roca antes de entrar, ya sea por precaución, por lo que sea, ¿no? Para avisar a la dama de que bajas. Uh-huh. Sí. Se le hace una especie de llamada, ¿no? Para que se tranquilice, ¿no? Y es un sitio muy especial también, porque allí murió muchísima gente por el tema de los accidentes en las minas. Solían ser muy habituales, sobre todo en el pasado. Y lo que parece que la gente que solía morir era lo que hoy es el hotel, lo que es antes de la recepción, que sería el porche, digamos, se solían colocar los cadáveres, ¿no? Y de lo que es el edificio que da, donde hoy es un pequeño hotelito, allí no, en fin, hay veces que los propios trabajadores han sido empujados por las escaleras, ha habido muchos accidentes y en fin, es un sitio muy muy encantado. En ese lugar no dormí yo, pero sí bajé a la mina y la verdad es que es un sitio impresionante. Y hay una oficina central de explotación minera donde, como dices, trabajadores empujados por las escaleras, sillas empujadas por una fuerza extraña y una figura que suele abrir la puerta del complejo. Pues escucha música. Qué sitio tan terrible, ¿no? Sí, la verdad es terrible. Parece, en este lugar se puede escuchar también un piano, y lo más aterrador es la figura que abre la puerta, es decir, del complejo, pero es que no solamente ocurre esto durante el día, durante la noche, sino plena durante el día. Hay que pensar que Suecia es un país que es cierto que en invierno es un lugar muy crudo, ¿no? Porque a las 3 de la tarde es completamente de noche, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de poltergeist y de sucesos paranormales durante el día, ¿no? Que, por ejemplo, en primavera, en verano, Suecia tiene muchísima luz, ¿no? Incluso de noches se amanece a eso de las 5 de la madrugada, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, estas cosas siguen ocurriendo. Yeah. ¿Tenemos tiempo para un sitio más? Sí. Vale, espera un poquito. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Tenemos tiempo todavía para otra parada, la última quizá por este capítulo del viaje por las casas encantadas de Suecia. La mansión Wambo. Wambo, vale. Vamos a dejarlo ahí. Vale. Pues este es un sitio muy, muy especial, ¿no? Porque aquí aparte de lo que es la mansión, incluso las cercanías de la mansión, ocurren todo tipo de sucesos paranormales, ¿no? Estamos hablando de una construcción de 1700, ¿no? Pero que albergaba un sótano del año 1050, ¿no? Cerca de lo que es la mansión hay un lago, y bueno, pues como ocurría con el castillo del vino, pues ahí las aguas del lago se helaban, ¿no? Era el momento en el que los trabajadores pues transportaban los cuerpos a la iglesia que se encontraba al otro lado del lago, ¿no?
El resto del año, cuando moría allí gente, los enterraban, o los ponían, mejor dicho, en el propio sótano, amarrados, porque los suecos de entonces tenían un gran terror, ¿no? Un gran pánico sentían por los muertos, por las personas que ya habían pasado al otro lado, ¿no? Uh-huh. Y en ese lugar se han producido fenómenos paranormales de toda índole, ¿no? Uno de los más divertidos ocurrió recientemente, el año pasado, cuando el propio dueño del hotel tenía un grupo de americanos y había una señora americana que preguntó si había en inglés si había algún fantasma, ¿no? en el sótano. Sin saber, no había escuchado nada de esta leyenda, y resulta que se fue completamente la luz, ¿no? Aquellos salieron despavoridos del lugar, ¿no? Como si el espíritu, lo que yo hubiera, dijera, esta es la señal de que hay fantasmas, ¿no? Os quito la luz. Exactamente. Y allí parece que hubo un señor que era un recaudador de impuestos, el que se suele aparecer allí, ¿no? Que era un señor muy malo, que en el año 1300 parece que a la gente, harto de que les echara de casa, se quedara con todo su dinero, porque era un hombre que tenía poco escrúpulo, lo asesinaron, ¿no? Y lo han visto no solamente en la mansión, sino precisamente en el sótano, ¿no? Hay mucha gente que es muy valiente, que dicen en el sótano, Vigelsson, toma mi mano, ¿no? Y entonces cuando hay unos testigos sienten un viento frío alrededor de sus cuerpos, ¿no? Y este señor, el director del hotel, y que lo vamos a poner de paradigma de lo que es la aceptación de este tipo de fenómenos en Escandinavia, me contó una anécdota muy, muy especial, ¿no? Que es cuando una noche una chica, pues estaba en una habitación, se llama Snille Panget, una chica joven, estaba escuchando, pues como suelen hacerlos a la gente joven, no tan joven mía, sonando la iPod, la música, con el móvil y tal, y vio por el rabillo del ojo una figura oscura, ¿no? En la esquina junto a la cama. En principio se pensó que era el reflejo de su móvil, pero después al fijarse bien se dio cuenta que la figura iba desapareciendo, empezando por lo que era la cabeza, luego empezó a desaparecer los hombros, hasta que llegaron a los pies, y los pies atravesaron lo que fue la puerta y desapareció. Aquella chica, que estaba en paños menores, bajó corriendo a buscar a la recepcionista, gritándole lo que había pasado. Vino el director del hotel, este señor, y no hubo manera de convencerla que se quedara, e incluso pensaba que el propio director del hotel era un fantasma. ¿Y es un lugar preferido por actores y actrices suecos que buscan inspiración en este tipo de cosas? Exactamente. No solamente es un sitio especial, es un sitio muy, muy bello. Tengamos en cuenta que lejos de la mansión Wambo, como hemos dicho, es un hotel muy coqueto, con un lago, etcétera, ¿no? Y suelen venir sabiendo la leyenda negra que tiene este lugar, y que justo al lado de esto hay un lugar que se llama Mastenen, ¿no? Que allí fueron ejecutados varias personas, y cuentan que se suelen aparecer durante el día y durante la noche por los bosques cercanos. Pero es un sitio que, aparte de la leyenda que tiene, emana mucha paz, a pesar de toda la leyenda truculenta que tiene. Yo pasé 2 noches allí, grabamos también una serie de psicofonías muy interesantes que ya la iré pasando, y es un sitio mágico, y siguen llegando los actores y actrices suecos para descansar. Ocasión hasta Granada, dar datos de un congreso que se está organizando. Mari Carmen Prados es una de las responsables. Buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches. Encantada de hablar contigo. ¿Se te han pasado los nervios ya? Un poquito. Vale, a ver, te podemos escuchar bien, que parece que se te corta un poquito. Tenéis a lo largo de todo este mes de noviembre un montón de actividades, ¿no? Sí, estamos con el segundo noviembre mágico y misterioso aquí en Granada, que es un mes que dedicamos completamente a hacer diferentes conferencias y congresos en lo que es en Granada. Y en esta ocasión tenemos 3 actividades preparadas para este mes de noviembre. ¿Granada capital? En Granada capital, sí. Esto tiene algo de misterioso. De repente tu voz se va a segundo plano y parece una psicofonía. A ver si podemos hacer que vuelva al primero. ¿El teatro del Centro Social La Nava tiene algo que ver? Sí, porque tenemos lo que son las terceras conferencias solidarias del misterio de Huerto-Vega, que tenemos unas conferencias que tenemos a Gustavo Romero y Antonio Luis Moyano, que nos van a hablar sobre historia o mitos y técnicas de estudio de población. También tenemos a José Antonio Caravaca, que nos hablará sobre el expediente Roswell, a Miguel Pedreiro, que nos hablará sobre su libro Nos vemos en el cielo, tratando el tema de fantasmas de animales, y también a Óscar Fábrega,
que nos hablará sobre ¿murió Jesús en la cruz? Nos propone, perdón. Sí. Nos propone una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre si murió o no Jesús en la cruz. Ya. Después tenemos otra actividad para el día 10 también de noviembre, que es con Fermín Mayorga, que nos dará una conferencia muy interesante hablándonos sobre los herejes de Granada, y después una ruta con la que iremos con él conociendo los diferentes puntos místicos de Granada donde se supone que hubo herejes en Granada. Ahí sí que me gustaría... Por último, sí. Exactamente, sí. Te decía que ahí sí me gustaría apuntarme con vosotros a ver esas rutas de Granada y conocer esa otra Granada. Sí. ¿Y pues, por último? Es genial, estás invitado totalmente. Y por último tenemos ya el plato fuerte, que es el segundo congreso de Noviembre Mágico y Misterioso, especial Fantasma de la Diputación de Granada 30 aniversario. Casi nada. Casi nada, exactamente. Ahí contamos con 2 días de conferencias. Comenzaremos el viernes por la tarde con Juan Enrique Gómez, que nos hablará sobre el fantasma de la Diputación y la crónica de 3 décadas. Fue el periodista que sacó a la luz todo el fenómeno de lo que fue el fantasma de Diputación. Contaremos también con Rafael Casares, que fue uno de los que estuvo investigando dentro de Diputación de Granada, que nos dará una conferencia titulada Los 3 estados de las casas encantadas. Sol Blanco Soler estará también con nosotros la tarde del viernes para hablarnos sobre los fantasmas femeninos. Y de ahí pasaremos directamente a lo que es el sábado, comenzando por la mañana, con José Manuel Morales, que nos hablará sobre los fenómenos extraños en edificios oficiales. Paloma Navarrete, hablándonos sobre el más allá, y por la tarde contaremos con Jesús Callejo, que nos hablará sobre historia y enigma granadino, y cerrará Santiago Vázquez con los fenómenos paranormales de la Diputación de Granada a la luz de la parapsicología. Amén de una mesa redonda especial sobre el fantasma de Diputación, que en la que nosotros pues daremos un par de sorpresas para todo el que quiera asistir. Este evento tendrá lugar en el Hotel Andalucía Center, en la Avenida de América número 3. Espera, si te parece... damos ahora una página web para que se puedan informar de todo, porque hay tantos datos, ¿te parece? Sí, espera, perfecto. Ponemos un poquito de música y lo damos. Venga. Granada es el destino, un montón de actividades que tienen que ver con el misterio, y podéis tener más información, ¿dónde? Pues en Granada Secreta, www.granadasecreta.com, en cualquier plataforma de Facebook estaremos búscanos como equipo Raudive, que también estaremos ahí, y prácticamente para las reservas pues solamente sería reservas@granadasecreta.com, indicando nombre, teléfono, correo y de dónde se procede. Vale. Porque tenemos las plazas limitadas realmente para este congreso. Granadasecreta.com, ahí es donde podéis mirar, y entrada gratuita, solamente hay que llevar 1 kilo de comida no perecedera, porque tiene una vertiente solidaria, ¿verdad? Exactamente, ese es para el congreso que tenemos aquí en Huétor Vega. Ya te digo que como son diferentes congresos, mejor que la gente entre, se informe en nuestros medios, tanto en Twitter como en Facebook, que estamos en todas las plataformas sociales, y se informen bien de todos los congresos que tenemos preparados para lo que es el mes de noviembre aquí en Granada. Vale, ya nos apuntamos para el próximo año, ¿vale? Venga, estupendo, encantado de recibirte. Contar con nosotros. Un besito, enhorabuena, adelante. En un momento viene también nuestro compañero, que va a estar también en Granada, David Cuevas. Un beso, te veo pronto. Exactamente, un beso, gracias. David Cuevas, tú también vas a estar en Granada, ¿no? Efectivamente, vaya carrusel de información que nos ha brindado María. Tremendo, yo tengo que apuntarlo todo aquí para enterarme. Dime, tú vas a presentar tu libro, ¿no? Efectivamente, bueno, pues un día antes del Congreso de Huétor, como decía Mari Carmen, el viernes 4 de noviembre, a partir de las 7:30 de la tarde, en la librería Agapea, esto está en la calle Puentezuelas número 28, estaré presentando Dossier de lo insólito para hablar pues a todos los que se quieran acercar de ovnis, de fenómenos extraños, aparecidos y secretos de Estado. Voy a estar muy bien acompañado, fíjate Miguel, voy a estar con Gustavo Romero, historiador, con el doctor en psicología Óscar Iborra y con alguien que ya ha citado Mari Carmen, como es el investigador José Antonio Caravaca, entrada absolutamente libre. Ahí, bueno, pues ahí estaremos en Granada, esto sí, Granada capital, en la librería Agapea, pues ese viernes 4 de noviembre a partir de las 7:30. Ahí está la información y la invitación del Espacio en Blanco. Adelante, Granada se llena de misterios este próximo mes, y ahí están los datos. Fuerte abrazo para ti y también, David. Fuerte abrazo, Miguel. Nos vemos prontito. Hasta ahora. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
es para celebrarlo, y para hacerlo nos vamos a poner en contacto con el director de Mistérica Ars Secreta, una nueva revista que sale, Pedro Ortega. Buenas noches, don Pedro, ¿cómo está usted? Buenas noches, Miguel, un placer saludarte y poder estar en Espacio en Blanco. Igual te digo, estuvisteis algunas veces con nosotros por aquí, teníais un proyecto en online, se llama, ¿no?, de hacer una revista, se llamaba así, Mistérica Ars Secreta, pero habéis dado un paso más, ¿no? Eso es, de hecho, Duda II de Chomón fue un artista de primera línea en el cine de los orígenes. Bien, y algo de Egipto aquí, clásicos, la magia de los cuentos clásicos. La magia en los cuentos egipcios, un artículo de Manuel Velasco, en el cual nos adentramos en ese mundo oculto del Egipto antiguo y sus relaciones, por ejemplo, con temas como las historias bíblicas. Pues si queréis misterio de alto nivel, Mistérica Ars Secreta, el conocimiento hermético. Y en un momento ponemos un poquito de música, Pedro, y nos cuentas forma de contacto y cómo conseguirlo, ¿vale? Perfecto. ¿Se puede conseguir en la calle esta revista? Pues a partir de la primera semana de noviembre estará disponible en todas aquellas librerías de la geografía española en las cuales se venden revistas, así que a partir de esas fechas se pueden encontrar ahí. Y si los oyentes lo quieren conseguir ya, no tienen que hacer nada más que entrar a nuestra web, que es www.misterica.net. También, lógicamente estamos presentes en redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, etcétera. www.misterica.net. www.misterica.net, exacto. Pedro, muchas gracias. Enhorabuena por el trabajo, mucho éxito, misterio de alto nivel, mucho largo recorrido, y que sigáis abriendo puertas y recuperando ese conocimiento antiguo para dárnoslo a conocer. Muchas gracias a Espacio en Blanco por haceros eco de nuestra publicación. Es lo menos que podíamos hacer. Fuerte abrazo a todo el equipo. Igualmente, Miguel. Hasta prontito. Hola, buenas madrugadas, el viernes. Esta noche, nuestro viaje pretende llevarnos hasta Shangri-La. ¿Recordáis la leyenda? La tierra de la eterna juventud. Hacia su búsqueda nos lanzamos esta noche junto a un invitado muy especial. Claves, sistemas y todo un modo de vida para conseguirlo. Habrá más. La iluminada del Algaida, toda una misteriosa historia que hoy queremos recuperar. Y para terminar, los visitantes de dormitorio. Esa es nuestra propuesta de esta noche. Disponte a disfrutar y, si se puede, conseguir la eterna juventud. Esos son nuestros temas, nuestras intenciones de hoy, y llegan con invitados de lujo. El primero, toda una leyenda, no os lo perdáis, con él os dejamos. Esta noche nos visita un invitado de excepción. Hace ya muchos años nos enseñó los mitos que acompañaban la creación de una tierra como la nuestra en su obra Gargoris y Avidis. Han pasado muchos años desde entonces. Hoy regresa a nuestro programa para mostrarnos el camino hacia Shangri-La. O lo que es lo mismo, hacia el secreto de la eterna juventud. Acompáñanos junto a Fernando Sánchez Dragó para descubrir algunos secretos acerca de la vida, de la salud y de la eterna juventud. ¿Existen los inmortales? No, los inmortales no existen. Cuando yo hablo en este último libro mío de El elixir de la eterna juventud,
Bueno, eso es una frase hecha y la utilizo. En realidad debería hablar de la constante o permanente juventud. Lo que yo vengo a decir es que uno puede permanecer joven todos los años de su vida. Si esa vida dura 20 años, pues son 20 años de juventud, y si dura, como es la mía, 80 y aún no me he parado, pues tienes 80 años de juventud. Quiero decir que eso es algo que está al alcance de cualquiera. Te estoy mirando con las gafas y, joder, cómo se conserva este tío. Fernando Sánchez Dragó. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Felicidades porque tu cumpleaños es hace poco tiempo también. Nada, el 2 de octubre. 80 años. 80 años. No, ni te lo crees. No, hombre, lo dice el registro civil, ¿no? No, en cierto modo es verdad, no me lo creo. En cierto modo no me lo creo, porque la verdad es que yo me encuentro prácticamente igual que a los 20 años, y desde luego sigo llevando el mismo tipo de vida que llevaba a los 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que eso te lleva a no darte cuenta de que tienes 80 años, pero por otra parte, claro, estadísticamente te queda menos recorrido por delante, qué duda cabe, y eso puede a veces pues angustiarte un poco. Pero mira, yo creo, Miguel, que está también contado en este libro, que mientras tengas algo importante que hacer, importante para ti, no te mueres. Entonces, bueno, para mí lo más importante que hay en mi vida, por no decirte lo único que hay en mi vida, es escribir. Yo he sido escritor desde que eché los dientes, y mi obra es un anillos eslabonados. En cada libro sale el siguiente. Este libro mío, el último, es el número 42. Llevo 42 libros escritos, se dice pronto, y me quedan como mínimo 6 o 7. Sí. Entonces yo 6 o 7, por lo menos 8 o 10 años me va a llevar, con lo cual yo creo que esos años los aguantaré. Ojalá que sea más y que sigas así. Déjame que te presente, para quien no te conoce, que yo creo que no. Novelista, ensayista, has publicado 42 con un libro que se llama Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Has trabajado en Telemadrid, en Televisión Española, Canal Nou, Radio Cadena, lo que hablábamos ahora. Fíjate, Miguel, el otro día eché cuentas, porque cuando llegas a los 80 años, bueno, miras un poco atrás y echas cuentas, y me quedé verdaderamente muy impresionado. He escrito 42 libros, he publicado 7.000 artículos, grosso modo, he hecho 2.000 programas de televisión y 2.000 programas de radio. He sido 15 años profesor en 13 países diferentes de historia, de literatura, etcétera, y aparte de eso, pues 8 mujeres, 4 hijos, el más pequeño de 4 años y el mayor de 57. Yo siempre digo que tengo un hijo de mi edad. Es decir, que esa frase que va en la contraportada de este libro de Jung, que dice: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Bueno, yo verdaderamente la vida la he vivido. No estás enfermo. No, que va, no. En ese sentido ni en ninguno. Déjame que diga, un roble. En 2 ocasiones, Premio Nacional de Literatura, Premio Planeta, el Fernando Lara, Premio de Espiritualidad Martínez Roca, Premio Nacional de la Federación de Gremios de Editores. Casi todo te lo has llevado. Incluso Premio Ondas, ya que estamos en la radio. Yo te conozco, hablábamos aquí ahora micrófono cerrado, desde que escribiste Gárgoris y Avidis. Estuve en tu casa y desde entonces sigues dando leña y escandalizando. ¿Por qué? Y luego te voy a dar algunas críticas, luego hablamos del libro. Bueno, vamos a ver, yo nunca he tenido voluntad de escándalo. A mí, yo no me enfado nunca por nadie. Ese es otro de los factores de la buena salud, no enfadarse, tomártelo todo, tener sentido del humor y tomártelo todo a guasa. Mi frase favorita es: nada importa nada, ¿no? O esa otra de Santa Teresa que viene a decir lo mismo, que dice: ¿qué pasa? ¿Cómo es? Dice: ¿qué pasa? Y si pasa, ¿qué importa? Y si importa, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, yo nunca, es decir, las únicas cosas que a mí me pueden molestar que me digan es crítico literario, pero yo no soy crítico literario, yo soy escritor, que es lo contrario. Crítico literario somos enemigos de clase, por así decirlo, los unos y los otros, o provocador, porque yo nunca digo nada por provocar. Es verdad que a mi alrededor siempre se montan escandaleras, pero me ha pasado ya de niño. Es decir, yo soy una persona, y eso lo comprendo, es verdad, que tengo ideas provocadoras. Fui niño raro, un niño raro, un adulto raro tiene ideas provocadoras, pero yo no las digo por provocar. Ojalá todo el mundo estuviera de acuerdo con lo que yo digo. De verdad, nunca he hecho en mi vida nada por provocar. Sin embargo, has provocado mucho. En aquel tiempo, bueno, déjame que hable de Gárgoris y Avidis. Para mí fue un libro que fue absolutamente revelador. Más que un libro, era una enciclopedia. Y me decías que ¿cuántas ediciones lleva? Bueno, acaba de salir hace 4 o 5 meses la edición número 74. Es el único libro que ha permanecido, apareció el Día de los Santos Inocentes de 1978, y desde entonces, al principio, durante los 3 primeros años, fue el libro más vendido, número 1 en ventas 3 años, y luego, bueno, ha ido ya un lento goteo, como es natural, pero siempre ha habido una edición en las librerías. Es decir, eso ahora es rarísimo, porque los libros ya sabes que llegan y no duran nada, desaparecen, y siempre ha estado ahí Gárgoris y Avidis. Hombre, yo creo, y perdona que lo diga, que eso es ser un clásico. Ese libro es un clásico, un libro que permanece casi 50 años en las librerías. Bueno, pues
pues es un clásico. Y yo lo recomiendo, y además se debería estudiar en las universidades, porque no te cuento la cantidad de cosas que aprendí leyendo ese libro. Todavía lo tengo. No se estudia. Este invierno me agradó mucho porque fui a la presentación de una tesis doctoral en la Facultad de Letras de Madrid, la Complutense, donde yo estudié además, y era una tesis doctoral basada, el título era El pensamiento religioso de Sánchez Dragó, y naturalmente se inspiraba sobre todo en Gárgolis y Avidis. Qué bien. Déjame que te diga, también te critican. En aquel tiempo, hace mucho tiempo, parecía que eras rojo, o ateo, o ácrata, y de repente se te ve en televisión rezando el rosario y que No, el rosario no, el Padre Nuestro. ¿No era el rosario? No era el Padre Nuestro. Hombre, un rosario en televisión, la audiencia se hubiera ido a cero. Tú eres capaz. Tú eres capaz. No, pero... ¿Y por qué? Todas esas cosas que tú dices, es cierto, las he sido, pero las he sido yo soy un catador. Soy un buscador, es decir, eso es lo lógico, ir probando todas las ideas, no las ideologías. Yo nunca he tenido ideologías, porque una ideología es un corsé. Hay que tener ideas y vas probando las ideas en una tentativa de aproximarte a la verdad, y te vas dando cuenta, hombre, de que ninguna idea es la verdad, y vas saltando de ideas en ideas, y así poco a poco, bueno, pues vas llegando a eso que se llama más o menos sabiduría, que es lo normal. Es decir, aquí no, en España es que te etiqueta, dice, este ha sido rojo, tiene que ser rojo hasta que se muera. Este es del Madrid, esto es lo que te dice, yo soy socialista hasta que me muero, o yo soy de derechas de toda la vida. Pues no, señor, ni ser de derechas de toda la vida, ni ser socialista hasta que te mueras, ¿no? Eso es lo lógico. Pero España es así, ¿qué le vamos a hacer? ¿Existe Shangri-La? Que es el título de tu libro. Bueno, Shangri-La es un lugar legendario, naturalmente, que nace en una novela de James Hilton, Horizontes Perdidos, que fue llevada al cine en varias ocasiones. En esa novela pues se nos cuenta la peripecia vivida por un grupo de fugitivos que se escapan de una revuelta en un país del sudeste asiático y van a parar con la avioneta que los lleva a inclemencias meteorológicas, una avería tal, tienen que hacer un aterrizaje de emergencia en un valle perdido del Himalaya, el Shangri-La, y ese valle está gobernado por un sabio lama, y bueno, y ahí toman unas hierbas milagrosas que impiden a la gente envejecer. Uno de los fugitivos se enamora de una chica que vive allí, de sangre noble, muy guapa, muy joven, etcétera, etcétera, y se la lleva, se fugan del valle, después, en fin, una peripecia también la fuga esta, y en el mismo momento en que salen del valle, esta chica se convierte en una vieja, requete vieja, y muere en brazos del hombre que la ama. Bueno, eso está contado precisamente al principio de mi libro, por eso lo he llamado Shangri-La, porque mi primer episodio clínico, Miguel, es cuando me hacen a los 6 años de edad algo que en aquella época hacían a todos los niños y ahora no, fue estirparme las vegetaciones. Que ya sabes que, bueno, ibas al médico, que en mi caso además se llamaba el doctor Colmeiro, que es un nombre así como de película de vampiros, ¿no? Entonces te colocaba un aparato que te abría las mandíbulas y ¡zas!, metía unas tenazas y te arrancaba sangrando allí en una carnicería las vegetaciones. Y tenías que estar 2 días sin hablar y tomando solo helados, yogures, cosas así. Y entonces, bueno, yo estaba en mi camita y apareció mi tía, y mi tía, la hermana de mi madre, que era un amor, y me contó esa película, la de Ronald Colman, basada en la novela de James Hilton. Y a mí aquello me impresionó muchísimo. Y me di cuenta, Miguel, porque en realidad este libro es un libro que podía haberlo empezado entonces. Yo decido ser escritor desde a los 3 años. A los 3 años una señora visita a mi madre y me pregunta, ¿qué vas a ser de mayor? Nene. Y yo le digo, escritor, con 3 añitos. Y entonces decido ser escritor, y toda mi vida he querido ser escritor, y bueno, y lo he sido. Pero no cualquier escritor, Miguel. Es decir, un determinado tipo de escritor. Es decir, elijo un modelo de escritor que es el modelo de escritor que lleva una vida aventurera, la vida pericolosa. A lo Hemingway, a lo Jack London, aunque yo no sabía todavía quiénes eran Hemingway y Jack London, pero sí sabía quién era Guillermo, el famoso héroe de esta saga infantil, Travesuras de Guillermo, Guillermo el Genial, Guillermo el Conquistador, tal. Y entonces yo toda mi vida he querido ser Guillermo. Realmente mi modelo es Guillermo, mi vida es una tentativa de ser como Guillermo, ¿no? Y me di cuenta ya entonces, porque esto hasta un niño lo puede entender, es lógica elemental, que si quieres llevar una vida peligrosa, tienes que tener buena salud. Para decirlo de una forma gráfica, si yo me voy a correr los toros en la calle de la Estafeta en San Fermín, si voy cojo, el toro me pilla, ¿no? Entonces conviene que y entonces me empiezo a preocupar muy de niño por la salud, de tal manera que en cuanto tenía la más mínima dolencia, pues lo primero que hacía era irme a la enciclopedia o irme a la biblioteca. ¿No ibas al médico? Iba después, o llamaba a mi madre al médico, pero entonces el médico, pero primero me informaba, cosa que sigo haciendo ahora, ¿eh? Yo defiendo la automedicación, y además no seamos hipócritas, todos nos automedicamos, ¿no? Y entonces ya cuando llegaba el médico por fin siempre se sorprendió, yo era un arrapiezo, 6, 7, 8, 9 años, y decía, caramba, este niño tiene mucha cultura médica, y era verdad, y así poco a poco fui acumulando una cultura médica que la he volcado en este libro, pero
cuando ya luego empecé a llevar de verdad vida periculosa, que si guerras, que si viajes por Asia, lugares exóticos, iba con la curiosidad del viajero, iba visitando los bazares, los mercadillos, los zocos, etcétera, y yo iba probando lo que la gente probaba. Y porque yo siempre digo que lo que otro ser humano puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Yo soy un cobaya. Y así poco a poco fui elaborando ese elixir de la eterna juventud que llegué a tomarme hasta hace muy pocos meses. Me tomaba durante 40 años, he estado haciéndolo 68 pastillas al día. ¿Qué me dices? Que llegó a ser bastante conocido, porque de repente me invitaban a ir a un programa de televisión, oye, háblanos del elixir, ¡paf! Y yo sacaba ahí un montón de pastillas impresionante. Y entonces, bueno, por ejemplo, no sé, personas como Pablo Motos, como Imanol Arias, etcétera, toman parte de mi elixir, ¿no? Y bueno, y así poco a poco fui elaborando el elixir de la eterna juventud. Oye, que debe funcionar, Miguel, porque en primer lugar aquí me tienes. Bueno, tú estás... Y en segundo lugar, o sea, el libro este aparece al mismo tiempo que aparece este libro, ha aparecido la semana pasada, vaya. Pues se ha puesto a la venta una caja preciosa, elegantísima de diseño, no tiene nada que ver con la editorial Planeta, es una iniciativa de un empresario muy conocido que ha dicho, vamos a lanzar al mercado el elixir Drago. Y entonces esta caja lleva 8 botes, con 28 pastillas cada bote, que corresponde, hay que tomar 8 pastillas al día, a diferentes horas del día. Más o menos es el resumen en 8 pastillas de esas 68, que ahora ya solo son 40, que formaban mi elixir. Entonces, ha elaborado sobre este elixir mío, elixir Drago, rebelión contra el envejecimiento se llama, se vende en las parafarmacias, en el Corte Inglés, etcétera. Entonces la Universidad de Murcia ha elaborado un informe, los servicios médicos, la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, sobre mi elixir. Ya tengo 90 páginas de informe, un informe científico, lleno de gráficos, lleno de latinajos científicos, lleno de cifras, etcétera, y ha llegado a la conclusión de que, por supuesto, no es dañino para nada, pero no solo no es dañino, sino que es beneficioso en todos los parámetros de la actividad humana, desde la deportiva hasta la actividad que se ejerce entre las sábanas, vaya. Con lo cual yo ahora bromeo, Miguel, y digo, bueno, no me van a dar nunca el premio Nobel de Literatura por muchas razones, y entre otras porque soy demasiado políticamente incorrecto para que me den un premio así, aparte de otras razones literarias, pero a lo mejor dan el premio Nobel de Medicina. Oye, porque si yo, arrastrado por el talento, por el olfato de escritor, es decir, sin ninguna formación ni médico, ni químico, ni biólogo y tal, he dado con un elixir que funciona, pues, chico, en fin, un respeto, ¿no? Te iba a preguntar que cuál era el elixir de la eterna juventud, ya lo has adelantado. Al final quiero que me lo vuelvas o que me des algunas fórmulas. No lo he adelantado, es complejo, no te creas que es solo cuestión de pastillitas. Sí. Es también cuestión de filosofía. Este es un libro narrativo y es un libro filosófico, es un libro reflexivo. De eso quería hablarte. ¿El Eros y el Tánatos siguen siendo las fuerzas que controlan este mundo y nuestra vida? Pues sí, sin duda alguna. Es decir, el Eros es la energía. Lo que, en fin, en Occidente llamamos la libido, lo que llaman el ki, en fin, en China o en Japón, lo que el filósofo Bergson llamaba el elan vital, el impulso vital, el anima mundi, que decían los paganos. Eso es la energía y eso es el eros. Y bueno, la muerte, inevitablemente, pues la muerte es algo que está ahí y que no tenemos que cerrar los ojos a ella. La muerte enseña muchas cosas. Acercarse a la muerte, de todas las cosas que yo he hecho en la vida, lo más pedagógico que he hecho ha sido aquellas veces en las que de una forma o de otra, por distintos motivos, he estado a punto de morir. Incluso en cierto modo me he muerto, porque todos estamos muriéndonos constantemente. Ya sabes que cada 7 años no hay una sola célula en el organismo de las que tenías antes, con lo cual tu cuerpo, soma sema, el cuerpo es una tumba, decían los griegos, tu cuerpo ya no existe y sin embargo la conciencia de la propia identidad sigue existiendo. Tú te miras al espejo, no hay una sola célula en tu cara como la que había 7 años atrás y sin embargo tú sigues sabiendo que eres Miguel. ¿Dónde está ese misterio? Eso es el alma, eso es lo que llamamos el alma. Hay gente que dice el alma no existe, es igual, vamos a pelearnos por las palabras, llámalo espíritu, llámalo como te dé la gana, pero eso es un misterio que hasta ahora nadie ha conseguido descifrar. ¿A estas alturas de tu vida crees en Dios? Bueno, yo no creo en nada, yo no soy un hombre de fe. Yo soy, o pretendo ser, un hombre de conocimiento. Es decir, yo creo en aquello que verifico y no creo en las cosas que no puedo verificar. Entonces, realmente, a Dios no se le puede verificar. Nadie ha verificado a Dios. Yo lo que creo que existe es eso que te acabo de decir, el alma del mundo. Eso que Dante, en la última estrofa de la Divina Comedia, decía, l'amore que il sol muove e le altre stelle. Eso existe. Es evidente que esa energía existe y esa energía es lo más parecido a Dios con lo que yo he entrado en contacto. Y he entrado en contacto de muchas maneras. Claro. Eso luego quiero que me cuentes. ¿Y existe la vida después de esta vida? ¿Has estado a punto? Vamos a ver, yo he pensado mucho, he tenido muchas experiencias de este tipo, he escrito también bastante sobre el asunto. A mí me parece que lo lógico es que exista.
vida. Es decir, evidentemente no tengo la certidumbre absoluta, porque esa certidumbre solamente la puede tener el que se muere, ¿no? Pero vamos, a mí me parece la hipótesis, es una hipótesis, pero me parece la hipótesis más lógica, y hay infinidad de pruebas, de hechos que la avalan. ¿Te refieres a reencarnación también o solamente? Dentro de lo que es la vida en el más allá, es decir, dentro de lo que es la posibilidad de que el alma o el cerebro no necesite el soporte físico, lo que es, la conciencia no necesite el soporte físico del cerebro, bueno, ahí la reencarnación es una hipótesis más. Y también te vuelvo a decir lo mismo, dentro de las 1001 hipótesis que las distintas religiones o filosofías han ido lanzando sobre qué es lo que pasa cuando nos morimos, la más lógica es la reencarnación, porque ¿cómo se explica el carácter? ¿Cómo se explica que yo a los 3 años diga que voy a ser escritor y toda mi vida esté volcada en ese camino? ¿Cómo se explica que Mozart a los 5 años componga sinfonías? Cualquiera que haya tenido un hijo o cualquiera que haya tenido un gato, y yo sé que tú tienes gatos como los tengo yo, se da cuenta de que no hay 2 gatos iguales ni 2 niños iguales, que todo el mundo viene con un carácter previo a la muerte. Es decir, eso viene de alguna parte. En la ciencia occidental te podrán decir que es genética, ADN, cromosomas, lo que sea. En Oriente te dirán esto es karma, pero sea karma o sea genética, venimos al mundo ya desde alguna parte, traemos algo al mundo, no venimos vírgenes. ¿Y esta vida tiene sentido entonces? ¿De alguna manera hemos planteado lo que venimos a hacer aquí? Yo creo que no solo la vida tiene sentido, que es que si no descubres el sentido de la vida, es decir, que es descubrir el sentido de tu propia vida, es el noscete ipsum, es el conocerte a ti mismo, entonces nunca tendrás eterna juventud de ningún tipo. Quiero decir que el niño nace con una vocación, siempre hay una vocación. Puede ser una vocación de ser artista o puede ser una vocación de ser ebanista, no importa, ¿no? Y luego poco a poco llevamos al niño al cole. Y bueno, ya decía Bernard Shaw, y lo digo yo también, que Bernard Shaw decía, mi educación terminó cuando lo llevamos al colegio. Y ya en el cole empiezan los padres, los profesores, los maestros, los políticos, los curas, todo el mundo a decirle al niño quién es, lo que hay que hacer para ser bueno. Lo van convirtiendo, bueno, es un ciudadano sumiso, que paga sus impuestos, que vota cada 4 años, etcétera, ¿no? Entonces el niño se olvida de quién es y se convierte en un adolescente. Y todos sabemos lo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia, vas dando tumbos, estás tarumba, no sabes quién eres, tal. El problema es que la mayor parte de la gente, ahora sobre todo, ya no sale nunca de la adolescencia. Yo leía hace unos años un cuento en 6 palabras, publicado por la revista Smith, que es una revista digital que hay en Estados Unidos, que había convocado concursos de microrelatos en 6 palabras, basándose en un cuento, efectivamente, en 6 palabras de Hemingway, que pone los pelos de punta. Es una tragedia condensada en 6 palabras. El cuento de Hemingway decía: se venden zapatos de bebé sin estrenar. Bueno, y entonces entre los muchos cuentos que llegaron a este concurso llegó uno que describe perfectamente lo que es la vida del hombre medio en estos tiempos. Dice: nacimiento, infancia, adolescencia, 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 muerte. Vivimos en un mundo de adolescentes. Y bueno, los adolescentes se han olvidado de quiénes son, y entonces, bueno, viven como marmolillos, no se enteran. Hombre, yo en mi libro hago mucho hincapié en lo que Platón llamaba el auriga. Cuando nacemos, efectivamente, somos como una auriga, y que vamos en una carroza, y esa carroza va tirada por 4 caballos. El primer caballo es el cuerpo, y hay que cuidar el cuerpo, pero no obsesionarse con el cuerpo, porque entonces acabas convirtiéndote, ¿no?, en un culturista, en una modelo o en algo parecido. O en un magnate de las finanzas, porque el cuerpo es materia. Bien, el segundo caballo, el sexo. ¿Qué es eso? La energía, la fuerza, la libido. Tienes que aprender a manejarlo. Te puede llevar muy lejos, te puede llevar incluso demasiado lejos. Hay que practicarlo con cabeza, sin exceso. Hay que embridarlo. Ya tenemos 2 caballos. Tercer caballo, la cabeza, la razón. Somos seres racionales, naturalmente que tenemos que utilizar la cabeza. Pero si apuestas exclusivamente a lo que tu cabeza te dicta, bueno, te puedes convertir en un filósofo, en un hombre inteligente, en un científico, pero no pasas de ahí. Y luego hay un cuarto caballo que es el corazón. Son los sentimientos, que son las emociones, que también son muy importantes, pero tampoco puedes, con este buenismo generalizado que hay ahora, convertirte en una especie de animalito de Walt Disney, ¿no? Entonces el hombre que consigue dominar esos 4 caballos, cuerpo, sexo, músculo, sexo, corazón y cabeza, entonces ya consigue que la carroza, el auriga, te lleve a ti mismo, te lleve a tu destino. Ahí es cuando el hombre ya se convierte en inmortal. Ahí es cuando el hombre se ha fabricado, se ha construido un alma. Yo creo que cuando nacemos nos dan la oportunidad de construirnos un alma, pero que si no aprovechamos una vida, o quizá varias, como dicen en Oriente, para construirnos ese alma, perecemos y nos extinguimos. En cambio, el alma, por definición, es inmortal. Si uno se ha construido el alma, ya no se muere nunca.
Sigue los informativos en Radio Nacional. Hoy tenemos un plato fuerte en la publicación de... Desde las 6 de la mañana, Alfredo Menéndez te cuenta cómo viene el día. De nuevo en España. A las 2, Fernando Martín te acerca la actualidad. Y a las 8 de la tarde, en el 24 horas, Miguel Ángel Domínguez analiza lo más destacado de la jornada. La información mejor en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Disfrutando esta noche con Fernando Sánchez Dragó, le he dicho unas cuantas palabrotas ahora a micrófono cerrado. Qué bien lo cuentas y qué claro lo tienes. Hay alguien que no... Y todo esto, déjame que lo diga a los oyentes, de todo esto que estamos hablando, que es aparentemente filosofía o cosas muy profundas, lo cuentas en el libro. Sí. No solamente hablas de fórmulas, de pastillitas para estar joven, sino de toda esta serie de cosas. Mira, yo defino esta tentativa de no envejecer, lo defino como es ciencia, es conciencia y es arte. Hay un arte de no envejecer, hay una ciencia que está, por ejemplo, en las pastillas, en el estudio de tu genética, y luego hay conciencia, porque si no llegas a estas conclusiones que yo acabo de exponerte acerca del alma, etcétera, no vas a ser joven nunca. Si no tienes la conciencia limpia, si tú no te puedes mirar por las noches al espejo y sostener tu mirada, si estás reconcomido por los remordimientos, por la avaricia, por la envidia, por los pecados capitales, por los sentimientos de culpa, eso lo vas a somatizar seguro, vas a tener mala salud seguro. De tal manera que el arte de no envejecer, la ciencia de no envejecer y la conciencia de no envejecer tiene tres grandes factores, tres grandes vectores. Uno, por supuesto, es la genética. Bueno, la genética no tiene mérito alguno, nos viene dada. Uno tiene mejor genética o peor genética, pero se puede cuidar, se puede fortalecer, se puede abrigar, se puede amparar. Ahí es donde intervienen las famosas pastillas. Luego hay un segundo factor importantísimo, que este ya es filosófico, es un estilo de vida. La ingesta de esas pastillas tiene que ir acompañada de un estilo de vida saludable y de la fuerza de voluntad necesaria para seguir ese estilo de vida, porque a veces puede ser muy incómodo, y al mismo tiempo tiene que ir acompañado, así lo expongo yo en el libro, por el instinto de libertad. No hay que ser integrista de nada. Es decir, que yo ya sé que la carne roja de vaca es mala para la salud, y triglicéridos y colesterol y todas esas cosas, pero si un día te apetece tomarte un chuletón de buey, tómatelo. Es decir, la libertad es muy importante, es una envoltura de todo esto, y también el sentido del humor, no tomarse en serio nada y sobre todo no tomarte en serio a ti mismo. Y luego la risa. La sonrisa. La risa y la sonrisa son remedios fantásticos, ¿no? Hay gente que nace con vocación de vejez, gente que nace vieja y muere vieja, y hay gente que nace con vocación de juventud, y sea cual sea su edad sigue siendo joven. La risa y la sonrisa es muy importante. Tú mira a la gente. ¿Tú alguna vez me has visto a mí que no esté sonriendo? Estoy siempre sonriendo, siempre. Nací así. Hay una foto, la solapa, yo he puesto en la solapa de este libro, bueno, como es el elixir de la eterna juventud, he puesto una foto que es la primera foto mía que existe, o sea, Dragó bebé. Estoy ya sonriendo, ¿no? Y luego hay, Miguel, un tercer factor, también filosófico importantísimo, que es eso, el carácter, la filosofía de la vida. ¿Cómo encaras la existencia? ¿Qué es lo que pretendes hacer con ella? Encontrar un sentido a tu propia vida. Esas tres cosas, esos tres sumandos arrojan la buena salud y la juventud. Podríamos estar contigo mil años. A esto no nos enseñan, Fernando, en ningún sitio, ni en la universidad, ni en ningún lugar. Quizá nos enseñan a ser siempre adolescentes, a que sigamos entontecidos. Claro, ¿Dónde se aprende eso? Bueno, viajando como tú, viviendo viajando, se aprende también leyendo, que duda cabe, se aprende hablando con la gente, se aprende mezclándote con la vida, se aprende saliendo a la calle, se aprende, hombre, siendo un poco audaz, apostando. Por ejemplo, tú antes me decías, bueno, que mucha gente me acusa de que yo he ido cambiando. Se aprende cambiando, tienes que ir probando de todo y entonces vas descubriendo, en fin, qué es lo que verdaderamente es útil, es eficaz, etcétera. Y bueno, es que se aprende también de los filósofos. Lo que pasa es que ya no hay filósofos. Vamos, como sabes perfectamente, incluso la filosofía ha desaparecido de los planes de estudio prácticamente. Yo tuve la suerte de estudiar un bachillerato, el viejo bachillerato de don Pedro Sáenz Rodríguez, que eran 7 años de bachillerato, donde no había separación alguna de ciencias y letras, y donde, por ejemplo, había 4 años de filosofía, 3 años de ciencias naturales, historia universal, historia de España, literatura, todo era fantástico. Bueno, todo eso ha desaparecido. En estos momentos es tremendo lo que está pasando. De hecho, todos adolescentes. Luego te preguntaré sobre el futuro. Como decía esa máxima griega, que no sé dónde estaba, todo sin exceso. Hay que probarlo todo, hay que vivirlo todo sin exceso. Yo te digo dónde estaba en Delfos, estaba en Eleusis, es decir, había 2 grandes principios. Uno era, conócete a ti mismo, noscete ipsum, hemos hablado ya de eso, y el otro era nada en exceso. Los cátaros decían, al hombre justo todo le está permitido.
estaban diciendo lo mismo, es decir, si tú eres un hombre justo, si tienes la conciencia tranquila, te apetece comer carne, come la puñeta, no pasa nada, ¿no? Sé libre, ¿no? Entonces sí, todo puede hacerse sin exceso y nada puede hacerse con exceso, nada. Es decir, que si yo esta botella de agua enorme que me habéis traído, que tengo en estos momentos, me la bebo íntegra, bueno, no me va a sentar bien, ¿no? O sea, no, aunque el agua en sí sea inofensiva, ¿no? Hay que hacerlo todo con cabeza y con corazón. Camino con corazón y también camino con cabeza. Has viajado mucho en alguna parte de tu libro. He leído, no me ha dado tiempo a leerlo entero, pero he estado disfrutándole hoy rápidamente. Yo creo que estabas en Camboya, en un resort de esos, a orilla de un río, estabas escribiendo, no había televisión, no había nada, y eso lo definías como... Bueno, lo más cercano al paraíso terrenal que yo he conocido es este sitio, al cual voy muy a menudo. ¿Camboya? Se llama en Camboya, en un lugar... Camboya, como todo, está siendo devastado por el turismo y por los chinos que llegan y por el desarrollismo y por todo esto, pero queda una pequeña ciudad en la costa que se llama Campo... Ya lo sé, ya lo he dicho, tienes razón. Casi. Son un bocaza, sí, como yo digo. Pero bueno, en esta ciudad, a 8 kilómetros hay este lugar, que es un lugar de búngalos de madera, en fin, muy elementales, muy sencillos, se come muy bien, comida estilo francés, de estilo oriental, es baratísimo, te cuesta $20 el día, todo, el búngalo, la comida, el desayuno, la cena, todo, y es verdaderamente el lugar más hermoso que yo he visto en mi vida, a orillas de un río que en realidad no es un río, es el mar, es agua salada que se mete como un río en un amplio estuario y que parece uno de estos ríos tropicales, de palmeras, es el mejor lugar de la tierra. ¿Has estado hace poco allí? Sí, hace 7-8 meses y ahora me voy a volver a ir para allí. Porque además allí, vamos, te sobra el tiempo, te sobra todo. Escribes 10 horas al día y todavía tienes otras 10 para pensar y pasear. Y, en fin. ¿Vas solo con la familia? Ay, Miguel, ya me conoces, hombre, suelo ir con una mujer. No forzosamente con la familia. He ido alguna vez con la familia a esos lugares, pero la verdad es que, y esto está en este libro, este libro viene arropado por una historia de amor. Una historia de amor potentísima. La historia de amor más potente que yo he conocido en mi vida. No me digas, Vamos, un choque de locomotoras. Sí. Y además, bueno, hay un texto de esta mujer, Ana Grau, es una escritora y periodista conocida, que trabaja también en Radio Nacional, en los desayunos de Televisión Española, y etcétera, y en otros muchos sitios, y es una historia que dura ya desde hace 2 años. Entonces ella escribe el primer texto, escribe muy bien, y escribe el último texto del libro al que todavía no has llegado. Bueno, entonces este sitio que te digo, pues muy a menudo en los últimos tiempos he ido acompañado por esta mujer, con la cual estoy viviendo la historia de amor más importante de mi vida. Es sorprendente que a los 80 años te suceda eso. Y cuando digo, y lo dice ella, o sea, no es una chulada de Dragó, porque ella misma da este testimonio, por ejemplo, incluso en el terreno sexual, yo jamás en mi vida he tenido la intensa actividad sexual que tengo en estos momentos, de verdad, ni a los 20 años. Quería llegar ahí. Yo me alegro mucho de esa historia, me alegro muchísimo. El sexo es algo vital que te da... que te puede ayudar a estar... Para mí ha sido primordial, pero no para todo el mundo. Yo creo que en todo eso forma parte del carácter. Cada persona tiene un pecado capital que la caracteriza. Hay gente que tiende a la envidia, que tiende a la avaricia, que tiende a la soberbia, que tiende a la gula, que tiende tal. En mi caso, ese pecado capital ha sido siempre la lujuria. Un pecado es energía pura. La lujuria es energía pura. El problema es que te puede llevar muy lejos. A mí me ha llevado muy lejos en ocasiones. Yo, de verdad, Miguel, si no hubiera sido por el sexo, por la lujuria y por las mujeres, mi vida hubiera sido un remanso de paz. Todos los líos en los que yo he metido en mi vida ha sido, en fin, a causa, no por culpa de, sino a causa de las mujeres y del sexo. Ahora bien, cuando ya tienes 80 años y aprendes a gobernar el sexo es energía pura. Es decir, entonces realmente te sientes con una potencia extraordinaria. Yo incluso, ya para subrayar todavía más esto, he empezado a tomar, y lo cuento también en el libro, muy al final, porque esto lo he incorporado a mi elixir de la juventud hace aproximadamente 1 año y medio, testosterona. Sí. Bueno, la testosterona, cuando dices me pongo 100 miligramos de testosterona, 2 tomas al día, es un gel que lo venden en las farmacias sin receta, vamos, que te lo frotas o en la cara interior de los muslos, o en los hombros, en zonas del cuerpo donde no haya vello, para que la absorción sea más profunda. Lo toman también las mujeres, en dosis inferiores a los hombres. Por ejemplo, Ana lo está tomando también, empezó a tomarla casi al mismo tiempo que yo. Y bueno, tú dices testosterona y todo el mundo piensa inmediatamente en el sexo. Sí, vale, por supuesto que sirve para el sexo, pero sirve para todo. Es decir, para todas las funciones orgánicas, para todas las vistas, toda la fisiología, para la piel, para la energía, para la brillantez, para todo. Entonces, ya desde que tomo la testosterona, verdaderamente es que me siento como un toro de lidia. Me alegro también mucho de eso. Pero es quizá por eso,
que el sexo pueda ser un camino para llegar a Dios, lo hayan controlado la religión y hayan dicho, en tu tiempo, pecado, no te podías masturbar, ibas al infierno. Qué cosa más absurda, ¿no? Qué cosa más absurda. El sexo, bueno, en el sexo se habla, antes me preguntabas por la muerte, siempre se dice que el orgasmo es la petite mort. Bueno, el sexo practicado de una determinada manera, alcanzas no la petite mort, alcanzas la gran mort. Es decir, si en ese momento hay orgasmos en los que si en ese momento te hacen un encefalograma, das prácticamente coma, das encefalograma plano, estás muerto, te has fundido con el cosmos. Y hay otros caminos, no es el único camino, pero uno de los caminos para alcanzar esa fusión con el cosmos, el éxtasis, esa ebriedad, donde la que decía Claudio Rodríguez, uno de los caminos para alcanzarlo más al alcance de todo el mundo es el sexo. Y quizá por eso lo han prohibido, lo han pecado. Claro, el sexo es libertad, el sexo te da un impulso. Entonces las religiones, los partidos políticos, las ideologías, etcétera, siempre han querido sofrenar el sexo. Entonces fíjate que en estos momentos estamos viviendo en un mundo donde hay una oleada de puritanismo salvaje. La libertad de costumbres, la antigua libertad de costumbres ha desaparecido por completo. Todo es puritano, todo es puritano. Pasará, porque la historia universal se mueve siempre por ciclos. Ya decía Zorín, vivir es ver volver. Después de un periodo de puritanismo viene uno de libertinaje y después de uno de libertinaje vuelve el puritanismo. Bueno, a mí me ha tocado vivir los dos. Claro, una vida de 80 años dan mucho de sí, ¿no? Yendo a otro tema, estuviste a punto con una enfermedad, no sé si con una enfermedad, te tuvieron que hacer una intervención por ahí de cambiarte unos cuantos cables o fontanería, ¿no? No fue una enfermedad, yo no llegué a tener infarto, pero es verdad que estaba a punto de sufrir un infarto que habría sido letal. Entonces, me hicieron una intervención quirúrgica, me pusieron 3 bypasses hace ya de esto 12 años en el corazón, y bueno, eso también está contado en este libro y está contado en un libro anterior, porque yo entonces ya entre mis 42 libros hay 3 que tienen una clara intencionalidad terapéutica, además de otras cosas, ¿no? Pero Jodorowsky dice que que estamos viviendo, y en eso yo, además de escribir, de contar sus historias o pintar sus cuadros o componer sus sinfonías o luego sus canciones o lo que sea, tiene el deber de contribuir un poquito a la sanación de sus semejantes. Entonces hay 3 libros entre los míos que son claramente, tienen esa intención terapéutica. Uno es El sendero de la mano izquierda, otro es Kokoro a vida o muerte, en el que cuento, es un libro lleno de alegría, en el que cuento mi descenso a la tierra de los muertos a través de esa operación de corazón, y luego el tercero es el elixir de la eterna juventud, ¿no? Pero tú fíjate, a mí cuando me operaron del corazón, fue una experiencia extraordinaria. Yo recuerdo, lo he contado en varias ocasiones, está también contado en este libro, que cuando después de la operación, que fue una operación de un montón de horas, etcétera, amanecí, resucité, y eran como las 3 o las 4 de la mañana, empezaba a despuntar el alba. Fue como una experiencia muy parecida a esas de Raymond Moody, de la vida después de la muerte, del túnel y tal, porque estaba envuelto por la oscuridad, al fondo había luces, y en esas luces había ángeles. Los ángeles eran las enfermeras, que iban vestidas de verde, vestidas de blanco, y que acudían solícitas. Yo tenía un timbre ahí, acudían solícitas cuando yo pulsaba el timbre, pero lo fantástico verdaderamente fue que de repente, recién salido de la anestesia y de la operación, media hora después, lleno todavía de tubos, de tafetanes, de esparadrapos, de lo que fuera, me vuelvo así y veo arriba el ojo de Dios en el Sinaí. Veo un monitor de televisión que monitorizaba 8 curvas vitales mías: la presión sanguínea, la tensión arterial, la oxigenación, etc. Y eran unas líneas muy bonitas, así en zigzag, verdes, ¿no? Y entonces empecé a mirarlas, pues como quien juega un poco al futbolín, y me di cuenta de que según lo que eran mis pensamientos, según que mis pensamientos fueran alegres, fueran depresivos, fueran tristes, fueran melancólicos, se modificaban las líneas. Y cuando subían por encima o bajaban por debajo de un determinado baremo, saltaba una alarma. Y entonces venía corriendo un ángel, venía corriendo una enfermera. Y yo le decía, no se preocupe usted, que lo he hecho yo con la cabeza. Enseguida se lo arreglo. Y se lo arreglaba con la cabeza. Y entonces aprendí a manejar las ondas cerebrales. Ese es el secreto de la inmortalidad, porque ya sabes que hay una serie de ondas cerebrales que van desde gamma, alfa, beta, alfa, delta, etcétera, etcétera, hasta el coma. Entonces, si tú aprendes a manejar las ondas cerebrales, en eso que se llama neurobiofeedback, es decir, neurorealimentación, tú visualizas a través de estos aparatos que se venden, por ejemplo, se venden en España, vienen de Estados Unidos. Entonces aprendes a visualizar la forma de curarte. Por ejemplo, tienes la tensión alta, sabes lo que tienes que hacer para bajarla, y ya llega un momento en que no necesitas el monitor porque has aprendido de memoria esa conducta. Pero no solo eso, es que eso es el arte de morir. El arte de morir, es decir, lo que llamamos muerte, es un descenso gradual de los hercios,
es decir, de la actividad eléctrica del cerebro, de los ciclos por segundo, hasta que ya llegas a un momento que es el coma, y eso ya no sirve para nada porque no eres consciente de lo que te sucede en el coma, aunque es un misterio también lo que pasa en el coma. Pero hay una fase que es la que va desde los 7 hercios, desde los 7 ciclos por segundo hasta los 4, en la cual tienes acceso a bolsas profundas del inconsciente personal e incluso del inconsciente colectivo. Y además son experiencias lúcidas, las memorizas cuando ya vuelves al estado beta, por ejemplo, que es el estado en el que tú y yo estamos en estos momentos, ¿no? No hablo de alfa, hablo de un estadio incluso inferior a alfa. Bueno, yo con aquel aparatito, aquella noche, aprendí a manejar estas ondas y desde entonces lo hago constantemente, y es una de las cosas más instructivas, más consoladoras y que me han llevado más lejos en la vida. ¿Te da la perspectiva de que hay estados alterados de conciencia que te pueden comunicar con otras dimensiones? Bueno, eso es la clave. Mira, Ken Wilber, que es uno de los grandes filósofos contemporáneos, como tú sabes, y buceadores de todos estos mundos, dice que a él no le interesan las religiones, las llamadas religiones míticas, que te cuentan camelos como que Moisés cruzó el Mar Rojo, o los hindúes que te dicen que el mundo se apoya en una serpiente, que la serpiente se apoya en un elefante, que el elefante se apoya en no sé qué, y cuando le preguntas en qué se apoya en no sé qué, cambian de conversación. Sí. O que te dicen que Jesús resucitó. Nadie ha resucitado nunca, por la sencilla razón de que Dios sí existe, no va a violar sus propias leyes, que son las leyes de la naturaleza. Todo eso son camelos. Entonces, ese tipo de religión a Ken Wilber o a mí no nos interesa lo más mínimo. Y lo que dice Ken Wilber es que a él lo que le interesan son las religiones místicas. Mística solo hay una. La mística es universal como la química o la física. No hay una química china y una italiana. La química es la que es en China y en Italia. La mística también. Tú lees un místico sufí, lees un místico de la cabra, lees un místico cristiano, un místico gnóstico, un taoísta, ¿tal? Y te están siempre diciendo lo mismo, bueno, un idioma diferente, un sistema de metáforas y de símbolos y alegorías diferente, pero siempre dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque el místico es el científico por antonomasia, y el místico es un señor que tiene un laboratorio. Ese laboratorio es su conciencia. Entonces, a través de una serie de experiencias, que son experiencias límite, que puede ser el ayuno, la soledad, el arte, el sexo sagrado, la ingesta de determinadas sustancias enteogénicas, el peligro, etcétera, etcétera, a través de estas situaciones límites, genera estados alterados de conciencia, y con la misma precisión con la que un químico estudia el movimiento de las bacterias o de los batracios en la retina de un microscopio, el místico observa a través de los estados alterados de conciencia y llega a conclusiones que son universalmente válidas sobre los misterios del universo. Bueno, eso es lo que a mí me interesa en las religiones, eso es lo que me interesa en la mística, y a eso es lo que conducen estos estados hipnagógicos, que son siempre situaciones límites. ¿Y lo has vivido? Lo he vivido constantemente, es decir, precisamente como tuve desde muy niño esa vocación de vita pericolosa. Bueno, ahora, por ejemplo, Ana Grau y yo concretamente nos queremos ir a Siria. Cuando digo que nos queremos ir a Siria, hemos estado ya con el embajador y con el cónsul, y la semana que viene tengo una cita con el representante de la agencia de noticias siria en Madrid, porque nos vamos a buscar el peligro, porque donde hay peligro hay siempre verdad, Miguel. La gente tiene una idea de las guerras, se cree que los que no han estado en guerras se creen que en las guerras todo el mundo está 24 horas al día disparando tiros. No es así. La vida sigue. El herrero sigue golpeando el yunque, el escritor sigue escribiendo, el novio sigue besando a su novia, etcétera, etcétera. Pero se la está jugando todo el mundo. Hay esta sensación, hay ese contacto con la muerte. En cualquier momento eso puede terminar, y entonces ahí no valen coplas. Ahí todo lo que pasa es verdad. Es decir, ese es un laboratorio lleno de fermentos, lleno de efervescencias, lleno de levaduras, que para un escritor es el mejor territorio posible, ¿no? Entonces, por supuesto que yo no desencadenaría nunca una guerra, líbreme Dios, pero si otros las desencadenan, yo voy allí, y allí es mucho más fácil tener este tipo de experiencias a las cuales me estoy refiriendo. ¿Podrías contarnos una mínimamente que hayas vivido? ¿Guerras? No guerra. Experiencia de conciencia. ¿Te has encontrado con Dios, la luz, los ángeles, esos seres que algunos místicos hablan? Hombre, vamos, las dos experiencias las dos vías que yo he frecuentado más y que me han llevado más lejos son clarísimas. Una es los enteógenos. El LSD, el psilocibes, la mescalina, el peyote, en fin, que esto que se tomaba en Eleusis. Sabes que yo ahora dirijo estos encuentros eleusinos donde intentamos más o menos rehacer lo que se hacía en Eleusis. Son sustancias que hay que tomar en el espacio sacramental y que efectivamente se llaman enteogénicas, dentro, teo, Dios, el espíritu, génico, es decir, son sustancias que generan el nacimiento del espíritu en el interior del hombre. Pero la más alta de todas, que te lleva exactamente a los mismos lugares y mucho más lejos, es la meditación.
La meditación es la mayor experiencia, por supuesto, de conocimiento que pueda cometer el ser humano, y la mayor experiencia también de felicidad. Quien ha conseguido meditar, alcanzar ese estado meditativo profundo, sabe lo que es la felicidad absoluta. Sabes perfectamente quién eres, cuál es tu lugar en el cosmos, entiendes todo ese sistema de relaciones, porque todo en el cosmos está relacionado, todo, absolutamente todo, ¿no? Y bueno, para eso la meditación, lo que pasa es que la meditación, que ahora está muy de moda, pero como todo se vulgariza, entonces la gente medita y cree que está meditando y no está meditando. Mira, yo cuando llegué a la India, Miguel, me explicaron, estoy hablando de los años 60, yo fui el primer hippie, yo llegué a Katmandú antes de que llegaran los hippies, de verdad, antes, ¿no? Y me contaron en la India, como suelen hacer siempre en Oriente, en forma de apólogo, un apólogo, una fábula, un cuentecillo para explicarme lo que era la meditación. Un cuentecillo precioso, el cuento de El cautivo y la princesa. Y es la historia de un cautivo que vive en lo alto de una torre, prisionero. En lo alto de una torre hay una ventana y tiene una mujer que lo ama y a la cual él lo ama también, la princesa. Entonces la princesa todas las noches acude al pie de la torre y habla, el prisionero en su ventana y ella al pie de la torre, y hablan y hablan y hablan, y ya luego se vuelve a ir. Y un día, después de muchas noches, la princesa aparece con una lucecita en la palma de la mano. Y el cautivo desde arriba dice: ¿qué será eso, esa lucecita? Y la princesa hace así, ¡piam!, sube la mano hacia arriba, y entonces esa lucecita echa a volar. Y es un escarabajillo, una luciérnaga, que llega y se posa en el alféizar de la ventana del cautivo. Y el cautivo, curioso, se inclina sobre esta luciérnaga, sobre esta mariposilla luminosa, y se da cuenta de que lleva atada a la patita un sedal, muy fino. Empieza a tirar del sedal. Y al cabo de unos cuantos metros el sedal está unido a un bramante. Empieza a tirar del bramante, y al cabo de unos cuantos metros el bramante está unido a una cuerda. Empieza a tirar de la cuerda, y al cabo de unos cuantos metros la cuerda está unida a una soga. Y entonces el prisionero amarra a un barrote que separa la ventana esa soga, se desliza por ella y se pierde en la noche acompañado por su amante. Bueno, la meditación es eso. Al principio es una lucecilla que aparece y desaparece, que viene y se va, muy tenue en el fondo de tu conciencia. Y poco a poco, si insistes, va cobrando cada vez más luz, cada vez más luz, cada vez más luz, hasta que lo ilumina todo. Desgraciadamente, Fernando, casi tenemos que terminar. Recuerdo que una vez te escuché decir que tenías una cámara de aislamiento sensorial. No, por desgracia no llegué a tener una cámara de aislamiento sensorial, me metí. Cuando en Madrid había, pero yo ahora no sé si hay, yo creo que no queda ninguna. Tenía localizada una y ¿sí? Yo he practicado algunas veces, tendría que ver si está y te digo si sigue funcionando. Claro, bueno, esto lo inventó John Lilly, que fue uno de los del movimiento psicodélico americano, junto a Timothy Leary, Alper, Metzer, etcétera. Lo utilizó mucho la CIA, y bueno, es ya lo sabes lo que es una cápsula completamente aislada, tú te metes dentro y estás flotando, ingrávido, en una solución de agua mezclada con sal de Epsom, es decir, más o menos como en el Mar Muerto. Entonces allí no tienes ningún estímulo sensorial, estás aislado de todos los estímulos sensoriales y efectivamente caes en trance de meditación. Y bueno, pero la salud es fantástico, sales de la cápsula de aislamiento sensorial, te miras al espejo, vamos, y te has quitado 10 años de encima, tu piel está más tersa, las arrugas han desaparecido, etcétera, etcétera. Sí, fantástica experiencia. Es lo que hacían en la antigüedad, yo de esto hablo también en el libro. Es decir, cuando tú lees a Parménides, que es el padre de la filosofía griega, Parménides era un chamán. Parménides era un médico, en fin, de los templos de Elea, y entonces se practicaba allí lo que se llamaba la incubatio. La incubación en definitiva, es que prácticamente agarraban al enfermo y lo colocaban aislado por completo de todo, como si estuviera muerto. Y lo mantenían allí, bueno, pues X tiempo. Y poco a poco el enfermo, a través de esta incubatio, de este aislamiento por completo de la fenomenología, del mundo de los fenómenos, se iba autocurando. Siempre bajo la vigilancia de un chamán, de un filósofo, de un Parménides, vaya. Curioso. Casi terminado, te digo. Carlos Castaneda decía que uno de los peligros del hombre de conciencia era la vejez. Ya, sí. Bueno, a mí cuando leí, el primer libro de Carlos Castaneda, yo lo leí antes de que apareciera en español. Tardó muchos años en aparecer en español porque lo prohibieron, pero lo leí en italiano. En italiano se llamaba A Scuola dallo Stregone, a la escuela con un brujo, se llamaba en italiano el primer libro, Las enseñanzas de Don Juan. Entonces, bueno, es un libro que me cambió la vida, a mí y a muchísima gente. Y bueno, ahí hablaba Carlos Castaneda, en uno de los capítulos más clarividentes, de los enemigos con los que se va topando efectivamente el hombre que se adentra en la tentativa de entender las cosas, en la tentativa del conocimiento, el hombre de conocimiento. El primer enemigo es la inteligencia. Te crees demasiado listo. El segundo enemigo es el poder, adquieres poderes. El primer enemigo es el miedo, el segundo la inteligencia, el tercero los poderes, que no tienes que utilizar, si los utilizas los pierdes. Y el cuarto enemigo, decía,
Es la vejez. Hombre, yo los 3 primeros en aquella época, yo tenía 30 y tantos años, 30 añitos por ahí tenía cuando lo leí, en aquella época los 3 primeros enemigos, hombre, eran fáciles de entender. Pero cuando llegué al de la vejez dije, bueno, entonces ¿qué hacemos? Porque todos vamos a envejecer hasta que te das cuenta efectivamente, y esto es lo que sustenta mi libro, ese es el argumento de mi libro, de que la juventud es una vocación, de que si naces joven y te mantienes joven, morirás también joven, de que no es una cuestión cronológica de edad unida a la fecha del registro civil. Yo en el libro cuento una anécdota que es casi mi anécdota favorita de toda la historia de la literatura, que es una anécdota de Stevenson, ese grandísimo escritor de la Isla del Tesoro, etc. Entonces, Stevenson era un hombre de salud frágil y al mismo tiempo, como muchas veces lo somos los escritores, era un hombre bohemio, de vida disipada, noctámbulo, borrachín, mujeriego, etcétera, etcétera. Entonces un día fue al médico, el médico lo auscultó por aquí, le metió una cuchara en la boca, le dijo, diga usted, en fin, esas cosas que hacían y hacen los médicos, y cuando terminó le dijo, señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le contestó, doctor, siempre se muere joven. Bueno, ahí es cuando yo entendí lo que quería decir Carlos Castaneda cuando decía que la vejez es detenerse. La vejez es parar, la vejez es no tener ganas, la vejez es no proyectar, la vejez es jubilarse. Yo en el libro, donde digo muchas cosas, sin duda alguna que parecerán provocaciones, yo digo que la jubilación es una violación de los derechos humanos que debería estar prohibida por el comité correspondiente de las Naciones Unidas. Me refiero naturalmente a la jubilación obligatoria y no me refiero al hecho de que un señor que ha estado toda su vida, el pobre, trabajando en la ventanilla de un banco, está hasta el gordo de la ventanilla del banco. Me refiero, vale, deja la ventanilla del banco, vas a cobrar una pensión, pero haz algo. Te gustará pintar, te gustará pensar, no te vayas a echar amiguitas a las palomas, no te vayas a jugar al tute, no te sientes en el televisor y te chupes 7 partidos de fútbol al día, haz algo, age quod agis, haz lo que haces, decían los antiguos. Terminamos casi. Te iba a pedir alguna fórmula, pero ya lo has dicho, y si no, que lean el libro, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. ¿España sigue siendo mágica? No, que va a ser mágica España. España en estos momentos es todo lo contrario. Ya sé, yo he creado hasta 27 topónimos, todos ellos ofensivos, para hablar de España. Zangania, Vandalia, Analfabética, Futbolia, Gambonia, Jamonia, Caconia, por supuesto, vamos. No, España ha dejado de ser... yo ahora tengo la sensación de que Carlos Luisiavides, la verdad es que aquella España, que era una especie de viaje al País de las Maravillas, era un libro como el de Alicia, que me lo inventé, que lo soñé, algo así, porque todo eso ha desaparecido. Quedaría un poquito en las fiestas populares todavía, pero ni siquiera, porque ahora está todo reglamentado, todo codificado, todo encasillado, pero es la entropía. Es la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a enfriarse, todo tiende a morir. Entonces yo creo que el mundo en general, no solo España, está entrado en una fase de entropía, está entrado en una fase de extinción de los seres humanos. La hipótesis Gaia de Lovelock. Es decir, el ecosistema es inteligente, el ecosistema se defiende de quien lo agrede. En un determinado momento, por ejemplo, eran los grandes saurios los que lo agredían y los exterminó. Bueno, pues en estos momentos, ¿quién agrede el ecosistema? El ser humano. Y lo agrede de muchísimas maneras, por supuesto, con la contaminación, con el desarrollismo, con el asfalto, todo esto, pero lo agrede sobre todo con el crecimiento demográfico. Hay, Miguel, una inflexible ley zoológica, y las leyes de la zoología, en fin, de la naturaleza, se cumplen siempre, no admiten excepciones, que dice que cuando una especie animal se desarrolla por encima de lo que el hábitat consiente, esa especie se extingue. Esto vale para las ratas y vale para los hombres. Bueno, sencillamente en el planeta no caben 7.000 millones de seres humanos, y menos aún caben 20.000, que nos dice la ONU que dentro de poco seremos 20.000 y dentro de 50 años seremos 80.000 millones de seres humanos, los que sean. No puede ser. Entonces el ser humano ha entrado en fase de extinción. Lamento terminar con esto, pero bueno, para nosotros no nos va a pillar. A mí menos que a ti, porque te llevo 20 años más o menos, pero no nos va a pillar. Fernando, ha sido una delicia estar contigo. No te pido recetas, insisto, que lean este libro, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud. Un buen viaje a Camboya, a ese lugar que ahora me dices dónde está, porque... Pero te lo digo sin el micrófono cerrado. Sí, sin que nadie se entere. Y ha sido una delicia estar contigo. Te siento súper bien y larga vida. El elixir de la eterna juventud lo has conseguido. Miguel, te deseo lo mismo. Muchas gracias.